Carmen Morales acostó a su hija Lucía a las 9:30. Su esposo Miguel estaba lavando los platos en la cocina. Su hijo de 12 años, Diego, veía televisión en el salón. A las 10, el vecino vio todas las luces de la casa encendidas. A las 8 de la mañana siguiente, la casa estaba completamente vacía. 29 años después, un pasadizo secreto descubierto en esa casa revelaría que el horror que vivió la familia Morales esa noche era solo el comienzo. La calle Alameda número 47 en Valencia parecía cualquier otra calle residencial de los años 90. Casas adosadas de 2 plantas, jardines pequeños pero cuidados, y el sonido constante de niños jugando al fútbol en el pavimento. Pero si hubieras caminado por esa calle en marzo de 1995, habrías notado algo extraño en la casa de los Morales. Las persianas permanecían cerradas durante el día. El césped había comenzado a crecer sin control. El buzón desbordaba con cartas sin recoger. Y por las noches, los vecinos juraban que podían escuchar sonidos extraños provenientes del sótano, como si alguien estuviera cavando. Miguel Morales, de 45 años, trabajaba como electricista en una empresa local. Carmen, de 42, era profesora de primaria en el colegio cercano. Diego, su hijo de 12 años, era conocido en el barrio por su sonrisa traviesa y su habilidad para el fútbol. Y Lucía, de apenas 8 años, era la niña más dulce que uno pudiera conocer, siempre con su muñeca favorita bajo el brazo. Eran una familia perfecta. Hasta la noche del 15 de marzo de 1995. Esa tarde, Carmen había preparado paella, el plato favorito de la familia. Miguel había llegado temprano del trabajo, algo inusual para él. Diego había terminado sus deberes sin que nadie se lo pidiera. Y Lucía había puesto la mesa con un cuidado especial, colocando las servilletas de la manera exacta que le había enseñado su abuela. La señora Benítez, vecina de al lado, recordaría más tarde que alrededor de las 7 escuchó risas provenientes del jardín trasero de los Morales. Parecían tan felices, diría años después a los investigadores. Miguel estaba enseñando a Diego cómo podar los rosales, mientras Carmen y Lucía colgaban la ropa. Era una escena tan normal. Pero había algo que la señora Benítez no sabía. Algo que ningún vecino sabía. Durante las últimas semanas, Miguel había estado comportándose de manera extraña. Carmen se lo había comentado a su hermana por teléfono: llega tarde del trabajo, pero cuando le pregunto dónde ha estado, solo dice que había mucho tráfico. Y por las noches, a veces lo escucho caminando por la casa, como si estuviera nervioso por algo. Diego también había notado cambios en su padre. Papá siempre revisaba las cerraduras antes de acostarse, le contaría más tarde a los psicólogos. Pero esas últimas semanas lo hacía 2, 3 veces. Y había puesto un candado nuevo en la puerta del sótano. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era para mantener seguras sus herramientas. A las 9:30, Carmen subió las escaleras llevando a Lucía de la mano. La niña llevaba su pijama de ositos rosa y abrazaba su muñeca. «Mañana es sábado, mami. ¿Podemos ir al parque?», preguntó Lucía mientras Carmen la arropaba. «Por supuesto, mi amor», respondió Carmen, besando la frente de su hija. «Ahora duerme». Mientras tanto, en el piso de abajo, Miguel terminaba de lavar los platos. Diego estaba viendo una película en el televisor del salón, acurrucado en el sofá con una manta. La señora Benítez, que sufría de insomnio, estaba leyendo junto a su ventana cuando miró hacia la casa de los Morales. Eran las 10 exactas. Todas las luces estaban encendidas, recordaría. La luz del salón, la de la cocina, incluso la del dormitorio principal. Pensé que era extraño porque usualmente a esa hora ya habían apagado la mayoría. A las 10:15, el señor García, que paseaba a su perro por la calle, también notó que la casa Morales tenía todas las luces encendidas. El televisor estaba a todo volumen, diría más tarde. Podía escuchar una película de acción desde la acera. Pero a las 11:30, cuando la señora Benítez volvió a mirar, algo había cambiado. Las luces seguían encendidas, pero ya no se escuchaba el televisor. La casa estaba en completo silencio. Carmen Morales debía abrir el colegio el sábado por la mañana para un evento especial. Cuando no apareció a las 8, la directora, preocupada, decidió llamar por teléfono. No hubo respuesta. A las 9:30, la directora y el conserje del colegio se dirigieron a la casa de los Morales.
Tocaron el timbre repetidamente. Nada. Gritaron los nombres de la familia. Silencio absoluto. Fue entonces cuando notaron que la puerta principal estaba entreabierta. «¿Miguel? Carmen», gritó la directora mientras empujaba suavemente la puerta. Lo que encontraron dentro los dejó helados. La mesa del comedor estaba puesta para el desayuno. 4 tazones con cereales ya servidos, pero intactos. La leche había comenzado a agriarse. En el salón, el televisor seguía encendido, mostrando la programación matutina. En la cocina, la cafetera automática había preparado café que ya se había enfriado. Subieron las escaleras. En el dormitorio principal, la cama estaba hecha, pero había signos de que alguien había dormido en ella. En el cuarto de Diego, la cama también estaba revuelta. En el de Lucía, las sábanas estaban perfectamente estiradas, como si nadie hubiera dormido allí. Pero lo más extraño de todo era que no había signos de lucha. No había muebles volcados, no había cristales rotos, no había sangre. Era como si la familia hubiera simplemente desaparecido. La policía de Valencia llegó a las 11 de la mañana. El inspector jefe, Antonio Ruiz, había visto muchos casos en sus 20 años de carrera, but nunca algo como esto. No hay signos de entrada forzada, informó a su equipo. Las ventanas están cerradas desde adentro. La puerta trasera está con el cerrojo puesto. Y todas sus pertenencias están aquí: carteras, llaves del coche, incluso los pasaportes. El coche de Miguel estaba en el garaje. Las llaves colgaban en el lugar habitual en la cocina. La cartera de Carmen estaba sobre la mesita del recibidor, con todo su dinero intacto. Los juguetes de Diego y Lucía estaban esparcidos por sus habitaciones, como si hubieran estado jugando antes de acostarse. Lo que más desconcentró a los investigadores fue encontrar la ropa de la familia cuidadosamente doblada sobre las respectivas camas. La camisa que Miguel había usado para trabajar estaba sobre su cómoda. El vestido que Carmen había llevado puesto estaba sobre la silla de su dormitorio. Incluso la ropa de los niños estaba perfectamente ordenada. «Es como si se hubieran cambiado de ropa y luego hubieran salido en pijama», murmuró el inspector Ruiz. «Pero, ¿quién sale de casa en pijama a medianoche?». Durante los siguientes días, la policía entrevistó a todos los vecinos de la calle Alameda. Lo que descubrieron pintó un cuadro extraño de los últimos días de la familia Morales. La señora López, que vivía 3 casas más abajo, recordaba haber visto a Miguel varias veces durante la semana anterior, cargando bolsas pesadas desde su coche hasta la casa. «Pensé que había comprado materiales para algún proyecto de bricolaje», dijo. «Pero las bolsas parecían muy pesadas para ser solo herramientas». El señor Jiménez, el tendero de la esquina, recordaba que Carmen había comprado una cantidad inusual de conservas y agua embotellada la semana anterior. «Me pareció raro», admitió. «Compró comida como si fuera a irse de viaje durante semanas, pero nunca mencionó ningún viaje». Y Diego, según su mejor amigo Pablo, había estado actuando de forma extraña en el colegio. «Me dijo que su papá le había enseñado juegos nuevos», contó Pablo. «Juegos como esconderse en sitios pequeños y permanecer muy callado. Pensé que sonaba aburrido, pero Diego parecía tomárselo muy en serio». Durante la inspección inicial de la casa, los investigadores notaron que la puerta del sótano tenía un candado nuevo y muy resistente. Cuando preguntaron a los vecinos sobre esto, la señora Benítez recordó haber visto a Miguel instalando el candado aproximadamente 2 semanas antes de la desaparición. «Pensé que era extraño», explicó. «Miguel siempre fue muy abierto con sus cosas. Su taller en el sótano estaba siempre abierto. Los niños del barrio a veces bajaban a verlo trabajar. Pero de repente, puso ese candado y ya no dejó que nadie bajara». Cuando finalmente cortaron el candado y bajaron al sótano, los investigadores encontraron algo que los dejó perplejos. El taller de Miguel estaba intacto, con todas sus herramientas en su lugar. Pero había algo nuevo, un montón de tierra fresca en una esquina, como si alguien hubiera estado cavando. El inspector Ruiz ordenó que excavaran en ese lugar. Cavaron durante horas, pero no encontraron nada más que tierra y algunas piedras. Sin embargo, uno de los oficiales notó algo extraño en la pared del fondo del sótano. «Inspector», llamó el oficial Martínez. «Venga a ver esto». En la pared de ladrillo había una sección que parecía más nueva que el resto.
Los ladrillos estaban colocados de manera ligeramente diferente, como si hubieran sido removidos y vueltos a colocar recientemente. Pero cuando golpearon la pared con un martillo, sonaba sólida. No había ningún hueco detrás. Los investigadores tomaron fotos y muestras, pero no le dieron mayor importancia en ese momento. Durante los meses siguientes, la policía exploró múltiples teorías. Tal vez Miguel tenía deudas con gente peligrosa. Tal vez Carmen había descubierto una aventura amorosa y la familia había huido. Tal vez habían sido víctimas de un crimen organizado. Investigaron las finanzas de Miguel y no encontraron nada fuera de lo común. Sus colegas de trabajo lo describían como un hombre trabajador y honesto. No tenía enemigos conocidos. Carmen era igualmente respetada en su trabajo. Sus colegas la describían como una maestra dedicada y una madre ejemplar. No había indicios de problemas matrimoniales. Los niños tampoco mostraban signos de abuso o negligencia. Sus maestros los recordaban como niños felices y bien adaptados. La teoría del crimen organizado también se desmoronó cuando no pudieron encontrar ninguna conexión entre Miguel y actividades ilegales. Después de 6 meses, el caso comenzó a enfriarse. La familia Morales se había desvanecido sin dejar rastro, convirtiéndose en uno de los misterios sin resolver más frustrantes de Valencia. La casa de la calle Alameda 47 permaneció vacía durante años. Los familiares de Miguel y Carmen no podían venderla sin una declaración legal de muerte, la cual no podía obtenerse sin evidencia de que la familia había fallecido. Los vecinos evitaban pasar cerca de la casa, especialmente por las noches. Algunos juraban que podían ver luces encendiéndose y apagándose en las ventanas. Otros decían escuchar voces de niños jugando en el jardín trasero. La señora Benítez se mudó 2 años después de la desaparición. No podía dormir, explicó a sus nuevos vecinos. Cada vez que miraba esa casa, recordaba esa noche. Y a veces, juro que podía escuchar sonidos provenientes del sótano, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. El caso se reabrió brevemente en 2005, cuando un nuevo inspector decidió revisar la evidencia con ojos frescos. Pero después de varios meses de investigación, llegó a las mismas conclusiones. No había evidencia de crimen, no había pistas sobre el paradero de la familia, y no había explicación lógica para su desaparición. En 2018, la propiedad finalmente fue vendida. Los herederos legales habían conseguido que un juez declarara a la familia Morales legalmente muerta después de 23 años de ausencia. La familia Martínez, una pareja joven con 2 niños pequeños, compró la casa por un precio considerablemente bajo. Sabían la historia de la propiedad, pero no les importaba. Las casas no son embrujadas, dijo Roberto Martínez a su esposa Elena. Son solo ladrillos y cemento. Vamos a crear nuevos recuerdos aquí. Elena no estaba completamente convencida, pero la casa era hermosa y estaba en una ubicación perfecta para sus trabajos. Decidieron que valía la pena el riesgo. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Renovaron la cocina, pintaron las habitaciones y transformaron el jardín trasero en un área de juegos para sus hijos, Carlos de 6 años y María de 4. Pero fue cuando decidieron renovar el sótano que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Roberto era arquitecto y tenía experiencia en renovaciones. Quería convertir el sótano en su oficina en casa. Comenzó por quitar las herramientas viejas de Miguel que aún estaban allí, oxidándose después de tantos años. Fue mientras movía un banco de trabajo pesado que notó algo extraño. Cuando arrastró el banco por el suelo de concreto, este produjo un sonido hueco en una sección particular. «Elena», gritó hacia arriba. «¿Puedes bajar un momento?» Elena bajó las escaleras, cargando a María en brazos. «¿Qué pasa?» Roberto golpeó el suelo con el mango de un martillo. En la mayoría de lugares, producía un sonido sólido y sordo. Pero en un área de aproximadamente 2 metros cuadrados, el sonido era completamente diferente, hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo. «Debe haber una tubería rota o algo así», murmuró Roberto. «Voy a tener que levantar esta sección del suelo para ver qué hay debajo». Pero cuando comenzó a picar el concreto, se dio cuenta de que era mucho más delgado de lo que esperaba. Y debajo no había tuberías. Había un túnel. El túnel era lo suficientemente alto para que una persona adulta caminara encorvada. Las paredes estaban cubiertas con ladrillos viejos, y el suelo era de tierra compactada.
Roberto dirigió la linterna hacia adelante, y el túnel parecía extenderse mucho más allá de lo que la luz podía alcanzar. «Roberto, no bajes ahí», suplicó Elena, aferrando a María más fuerte. «Llama a la policía». Pero la curiosidad de Roberto pudo más. Se adentró unos metros en el túnel. El aire era frío y húmedo, con un olor extraño, como a tierra mojada mezclado con algo más, algo dulzón y desagradable. Después de caminar aproximadamente 10 metros, el túnel se dividía en dos direcciones. Roberto tomó el ramal de la izquierda y después de otros 5 metros, llegó a una especie de cámara. Lo que vio allí lo dejó helado. En el centro de la cámara había una mesa de madera vieja. Sobre la mesa había varios objetos, una muñeca que parecía haber sido rosada alguna vez pero que ahora estaba descolorida y sucia, un balón de fútbol desinflado y algunos libros escolares con los nombres Diego y Lucía escritos en la portada. Pero lo más perturbador era lo que estaba en las paredes. Había mensajes escritos con lo que parecía ser carbón o algo similar. Roberto dirigió la linterna para leer. Día 3. Los niños tienen miedo pero están bien. Día 7. Carmen está enferma, necesita medicina. Día 12. Se acabó la comida, Miguel fue a buscar más. Día 15. Miguel no ha vuelto. Día 18. Diego está muy débil. Día 23. No puedo más. El último mensaje, escrito en una letra temblorosa muy diferente a las anteriores, simplemente decía, perdón. Roberto salió del túnel corriendo. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Policía, necesito reportar un descubrimiento en mi casa. He encontrado evidencia relacionada con la familia Morales que desapareció en 1995. En menos de una hora, la casa estaba rodeada de coches policiales. El inspector Ruiz, que ahora tenía 65 años y estaba cerca de la jubilación, llegó al lugar. Había sido el investigador principal del caso original y nunca había podido olvidar a la familia desaparecida. Después de 29 años, murmuró mientras bajaba al túnel con una unidad de investigación forense. Finalmente vamos a tener respuestas. El equipo forense documentó todo meticulosamente. Las pertenencias de los niños fueron enviadas para análisis de ADN. Los mensajes en la pared fueron fotografiados y analizados por expertos en caligrafía. Pero había más túneles que explorar. Durante los siguientes días, los investigadores descubrieron que el túnel encontrado por Roberto era parte de un sistema mucho más extenso. Los túneles se extendían por debajo de varias casas en la calle Alameda, conectando sótanos y llegando hasta un búnker construido durante la Guerra Civil Española. En total, encontraron 5 cámaras diferentes conectadas por los túneles. En cada una había evidencia de habitación prolongada, restos de comida, ropa vieja y más mensajes en las paredes. En la segunda cámara encontraron lo que parecía haber sido un intento de crear un espacio habitable. Había colchones viejos, latas de conservas vacías y un sistema rudimentario para recoger agua que goteaba del techo. La tercera cámara contenía herramientas de excavación y construcción. Era evidente que alguien había pasado mucho tiempo expandiendo y mejorando el sistema de túneles. La cuarta cámara estaba casi vacía, excepto por una pila de ropa que los análisis confirmaron había pertenecido a la familia Morales. Pero fue en la quinta cámara donde hicieron el descubrimiento más impactante. La quinta cámara era la más grande de todas, y había sido cuidadosamente preparada. Las paredes estaban cubiertas con periódicos de los años 1994 y 1995. En una esquina había una especie de altar con fotografías de la familia Morales. Pero lo que capturó la atención de todos fueron los diarios. Había docenas de libretas, todas escritas con la letra cuidadosa de Miguel Morales. Los diarios documentaban los últimos meses de la familia en detalle, revelando una verdad que nadie había imaginado. El primer diario comenzaba en noviembre de 1994. He descubierto algo terrible. Durante las obras de renovación de la calle encontraron los túneles viejos. Pero no son de la guerra civil como todos piensan. Son mucho más antiguos. Y no estaban vacíos. Los diarios continuaban describiendo cómo Miguel había descubierto evidencia de que los túneles habían sido utilizados durante décadas por una red de personas que vivían en secreto bajo la ciudad. Personas que habían sido dadas por muertas o que habían desaparecido de la superficie por diversas razones. Carmen piensa que estoy volviéndome loco,
escribía Miguel en enero de 1995. Pero he visto las señales. Alguien está viviendo en los túneles debajo de nuestra casa. Alguien que no quiere ser encontrado. Los diarios revelaban que Miguel había desarrollado una obsesión con los túneles y sus habitantes ocultos. Había comenzado a dejar comida y provisiones en las cámaras, esperando hacer contacto con quien estuviera viviendo allí abajo. Finalmente hice contacto, escribía en febrero de 1995. No es lo que esperaba. Es una mujer mayor, probablemente de unos 60 años. Dice que ha estado viviendo aquí desde 1978. Me contó historias increíbles sobre otras personas que han encontrado refugio en estos túneles a lo largo de los años. Miguel había aprendido que la mujer, que se hacía llamar Ana, había huido de un matrimonio abusivo décadas atrás. Había fingido su propia muerte y había estado viviendo en los túneles desde entonces, sobreviviendo con comida robada y la ayuda ocasional de personas como Miguel que descubrían su existencia. Pero Ana no estaba sola. Había al menos otras 3 personas viviendo en diferentes partes del sistema de túneles, todas ellas con sus propias razones para haber desaparecido del mundo superior. Ana me ha advertido que hay otros que no son tan inofensivos como ella, escribía Miguel. Dice que hay alguien en los túneles del este que se vuelve violento cuando se siente amenazado. Alguien que ha estado allí desde los años 60. Los diarios de marzo de 1995 mostraban que Miguel se había dado cuenta de que había cometido un terrible error. Su contacto con los habitantes de los túneles había despertado la atención de elementos más peligrosos. Ana vino anoche, muy asustada, escribía Miguel el 10 de marzo. Dice que, el hombre del este, sabe sobre nosotros. Sabe sobre Carmen y los niños. Ana dice que debemos irnos, que debemos desaparecer antes de que él venga por nosotros. Miguel había descubierto que el hombre del este era un fugitivo de la justicia que había estado viviendo en los túneles durante más de 30 años. Ana le había contado historias aterrorizantes sobre personas que habían desaparecido después de hacer contacto con él. No puedo ir a la policía, escribía Miguel el 12 de marzo. ¿Cómo les explico que he estado alimentando a fugitivos que viven debajo de mi casa? ¿Cómo les digo que he puesto a mi familia en peligro por mi curiosidad? Los análisis de los expertos en caligrafía confirmaron que todos los mensajes encontrados en las cámaras habían sido escritos por Carmen Morales. Las fechas coincidían con los días posteriores a la desaparición. Los investigadores ahora tenían una imagen clara de lo que había pasado esa noche del 15 de marzo de 1995. Miguel había convencido a su familia, probablemente por la fuerza, de bajar a los túneles para esconderse del misterioso hombre del este. Habían llevado algunas provisiones y se habían refugiado en las cámaras subterráneas. Durante las primeras semanas, Miguel había salido periódicamente para conseguir más comida y provisiones, lo que explicaba por qué algunos vecinos habían reportado actividad en la casa después de la desaparición oficial. Pero algo había salido mal. Según el último mensaje de Carmen en la pared, Miguel había salido en busca de más provisiones y nunca había regresado. Carmen y los niños habían quedado atrapados en los túneles, sin conocer el camino de regreso a la superficie. Los mensajes de Carmen documentaban el deterioro progresivo de su situación. Diego se había enfermado, probablemente por la humedad y las condiciones insalubres. Lucía había estado llorando constantemente por su padre. Y Carmen, debilitada por la falta de comida y el estrés, eventualmente había perdido la esperanza. Los investigadores pasaron semanas explorando cada centímetro del sistema de túneles, buscando los restos de la familia Morales. Utilizaron perros adiestrados, equipo de radar de penetración terrestre, y excavaron sistemáticamente cada cámara. En la cámara más profunda, encontraron lo que parecían ser los restos de una hoguera muy antigua. Los análisis de carbono 14 confirmaron que databa de mediados de los años 90. Entre las cenizas encontraron fragmentos de hueso que el análisis de ADN confirmó pertenecían a la familia Morales. También encontraron evidencia de al menos otras 3 personas que habían estado viviendo en los túneles durante diferentes periodos. Documentos de identidad enterrados, pertenencias personales y más restos humanos que parecían datar de diferentes décadas. Pero no encontraron ningún rastro del misterioso hombre del este mencionado en los diarios de Miguel. Había evidencia de que alguien había vivido en la sección este del sistema de túneles durante mucho tiempo, pero esa persona había desaparecido mucho antes del descubrimiento de los Martínez.
El avance más significativo llegó cuando los investigadores encontraron a Ana. Basándose en las descripciones en los diarios de Miguel, lanzaron una búsqueda de mujeres que habían desaparecido en Valencia durante los años 70. Encontraron el caso de Ana Rodríguez, reportada como desaparecida en 1978 después de haber sido víctima de violencia doméstica. Ana había sido declarada legalmente muerta en 1985, pero los investigadores descubrieron que había estado viviendo bajo una identidad falsa en un pueblo pequeño a las afueras de Valencia desde 1995. Cuando la policía la contactó, Ana, ahora de 82 años, confesó inmediatamente. «Sabía que algún día me encontrarían», dijo durante su interrogatorio. «He vivido con la culpa durante 29 años». Ana confirmó la versión de los hechos documentada en los diarios de Miguel. Había estado viviendo en los túneles cuando Miguel la descubrió. Había intentado advertirle sobre los peligros, pero Miguel no había escuchado. «El hombre del este era real», insistía Ana. «Se llamaba Sebastián, y había estado allí desde los años 60. Era violento, impredecible. Había matado antes, estoy segura». Miguel pensó que podía manejarlo, pero Sebastián no era como nosotros. Nosotros solo queríamos escondernos. Él disfrutaba del poder que tenía sobre las personas que descubrían los túneles. Según Ana, la noche del 15 de marzo había sido caótica. Miguel había llegado con su familia, desesperado y aterrorizado. Había instalado a Carmen y a los niños en una de las cámaras más seguras y había salido a confrontar a Sebastián. «Escuché gritos esa noche», recordaba Ana. «Gritos terribles provenientes de la sección este. Y después, silencio. Miguel nunca regresó». Ana había intentado ayudar a Carmen y a los niños, llevándoles comida cuando podía. Pero sin Miguel, que conocía los caminos de vuelta a la superficie, estaban efectivamente atrapados. Carmen me suplicaba que los ayudara a salir. Ana lloraba durante su confesión. Pero yo tampoco conocía todos los túneles. Solo conocía mi pequeña sección. Y Sebastián seguía allí afuera, en algún lugar. Después de 3 semanas, Ana había encontrado a la familia en estado crítico. Diego había muerto primero, probablemente de neumonía. Lucía había seguido pocos días después.